Muy buenas a todos. Tengan todos muy buenas tardes o muy buenos días dependiendo de a qué hora están viendo este video. Ante todo quiero agradecer a los organizadores del simposio por una nueva invitación a participar en él. Yo soy Javier Álvarez, soy profesor de español y literatura en la Universidad de Eastern Kentucky en Estados Unidos. Soy investigador de la cultura latinoamericana, de la literatura, por supuesto, también. Y este año les voy a hablar sobre el arte como el sustituto de la letra en la preservación del rito y del mito inca. Pues bien, primero quiero aclarar que mi discusión se basa en el texto, un texto que fue perdido, que se perdió muy temprano, que fue escrito muy al comienzo de la conquista española en América. Se llama Relación de las fábulas y ritos de los incas, el cual apareció más tarde del cual apareció más tarde una copia que hoy reposa en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y en este texto, el cual ha sido traducido por la Universidad de Texas en el 2011 por 3 investigadores, eh, estadounidenses desde luego, lo tradujeron al inglés y a través de él he tenido acceso a este relato que cuenta algunos de los rituales y de los mitos incas de una forma fascinante. A través de él nos podemos enterar de cómo era la vida, cómo era la sociedad, eh, cómo era un día en la vida de un inca. Y pues lo que he tomado de este texto es la conclusión con la cual quiero empezar esta ponencia, y es que el carácter que se describe allí como rito, o más bien el, el concepto ritual o rito que se escribe allí en el texto, no es otra cosa que para un inca no es otra cosa que lo cotidiano. Con esto me refiero a que la vida del inca estaba llena de rituales. Es decir, el ritual era un elemento de la vida diaria de los incas, al punto de que lo que la Iglesia Católica, por ejemplo, hoy, que ya se ha perdido desde luego en la vida secular, solamente se lleva a cabo por los clérigos de hoy, los monjas que viven enclaustrados, esta digamos, celebración de ceremonias a través del día era algo normal en la época de los incas. Es decir, un día del inca tenía al menos 3 ceremonias en el día, en los días en que había ceremonia. Para para esta deducción me basé en el texto de Cristóbal de Molina, el español, que a la llegada a su llegada en las Américas, o a América, o al Perú más específicamente, tomó como tarea suya visitar los sitios en que se llevaba a cabo las ceremonias, los rituales. Me refiero a los templos incas, que para la época pues seguían celebrando de forma, digamos, clandestina estas ceremonias, pues se les estaba persiguiendo. Y Cristóbal Molina tiene gran culpa, vamos a decir, la represión que vino después de la publicación de este texto eh, se debe a él, porque fue que comenzó digamos, indexamiento o enciclopedismo con respecto a los ritos, los mitos y las prácticas y las creencias de los incas, ¿no? A partir de ahí entonces empieza lo que se llamó una campaña anti, um,
anti-idolatría, porque así se les considera idólatras. No hay que olvidar que los incas tenían diferentes dioses que se encargaban de diferentes funciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este texto podemos husmear, vamos a llamarlo así, en el universo de los incas y determinar que el estilo de vida de ellos procuraba un equilibrio entre el mundo real y lo oculto. Por eso quiero decir que a eso me refiero cuando digo que su vida estaba llena de rito. Aunque el texto busca denunciar el carácter idólatra de los incas por parte del jesuita que ya mencioné, de Molina, para justificar la imposición violenta del dogma cristiano, también en él podemos encontrar algunos intersticios, algunas grietas que se dejan en el relato para asomarnos a ese mundo de los rituales mágicos de la sociedad prehispánica inca. No obstante, lo más valioso del texto es quizás el carácter metatextual, pues Molina se basa en pinturas e imágenes en los muros de un antiguo templo inca y de testimonios de ancianos para llevar a cabo su interpretación de la superstición inca. Quiero decir, aclarar que, sin embargo, esta fuente pictórica, esta fuente de arte visual, es decir, los murales a los que hago mención aquí, no se mencionan en el texto de Molina. En la relación que hace Molina se describen los mitos sobre el origen inca, se mencionan los quipús, que son un sistema para contar, para llevar cuentas, para más o menos medir el número de días que pasaban, los meses, y son cuerdas, o más bien tiras de diferentes materiales, sobre todo de lana, pero de diferentes colores. Se hacían nudos sobre ellas y cada nudo era una unidad. Y servía como una especie, lo que yo llamo como un sistema primitivo de computación, ¿no? Para llevar cuentas, pero también para hacer memoria, lo que para mí es un tipo de arte. A propósito, en el primer simposio presenté sobre el concepto de arte después del Renacimiento, más o menos a finales del Renacimiento, el cual se creía que era un sistema mágico. La memoria funcionaba como la magia. Bueno, también se habla en este texto sobre los hechiceros incas y los rituales que se celebran cada mes, o se celebraban cada mes, en los cuales se variaba. Cada mes había un ritual diferente. Se llevaba a cabo el ritual a comienzo del mes. El año inca comenzaba a mediados de nuestro mes de mayo, ¿no? Y a pesar de que se celebraba a comienzo, durante el mes había otros tipos de rituales. Estos ritos tenían como propósito interceder por la cosecha, la abundancia de los animales para el sacrificio, en fin, tenían como propósito el bienestar de la comunidad. En esta ponencia me voy a enfocar entonces en los hechiceros y los ritos, tal como lo escribe Molina, y comentaré también sobre el papel del arte visual en la preservación de la memoria en dichos ritos. Pues bien, primero quiero comenzar diciendo que la cultura inca es una cultura basada en la letra. Perdón, no es una cultura basada en la letra, por lo cual habría que hurgar en su sistema de creencias para acudir a diferentes fuentes. Déjenme corregir esto. Ya que es una cultura que no se basa en la letra, es una cultura eminentemente oral, para hurgar en el sistema de creencias de los incas hay que acudir a diferentes tipos de fuentes, ya que la fuente letrada está sesgada. Pues por muchas razones, ¿no? No hay que olvidar que el clérigo es educado, es europeo,
es religioso, entonces va a interpretar lo que ve. La cultura con la episteme del momento, que es la religión. Hay que entender eso, que la episteme del momento en que estamos hablando, la conquista, estamos en el momento del Renacimiento, el momento de... Sí, aún hay una mentalidad religiosa en estos conquistadores, y sobre todo en los religiosos como Molina. Entonces, en el caso de los incas, los artefactos que se han encontrado, por ejemplo, los hallados recientemente en el lago Titicaca, que también arrojan luz sobre sus creencias, nos habla de un carácter artístico de esa cultura, ya que allí en el fondo del lago Titicaca se encontró una caja con algunos elementos como cabello y lana, que yo supongo que era una especie de quipú que con el tiempo, con tantos siglos allí bajo el agua, se deshizo, y sin embargo también había una llama, una figura que representa a una llama, el animal típico de que habita esas planicies. Entonces la llama también era un animal muy importante para los sacrificios. O sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? El carácter sacrificial de la cultura inca. Pues bien, la cultura inca es una de las más trascendentes de Occidente, pues muchos de sus rituales aún hoy se preservan, como el culto al dios Inti, que muchos hoy aún veneran. También se puede citar la invocación al dios de la tierra, o Pachamama, que se celebra el 1 de agosto. En el relato de Molina se describen los mitos como algo absurdo. Así lo llama él, de absurdity, ¿no? La absurdidez de estos mitos. Algo que desde luego es entendible, dado el sesgo del cronista, que como sabemos es religioso. No hay que olvidar que para esta época, como ya yo lo mencioné, la religión es el filtro con que se encaraban las interpretaciones del mundo. Pues todo alrededor de nosotros gira alrededor de de esos rastros que aún quedan en la mentalidad del renacentista, sobre todo del clérigo que es un jesuita, ¿no? Molina es un jesuita, no hay que olvidar. Entonces, esto afecta la manera en que él lo ve. Entonces, en el capítulo 3 de este texto se habla de los hechiceros. Pues existía, según Molina, una cultura de hechiceros que poseían diferentes nombres y ocupaciones. Unos por ejemplo, eran los Calparicu, otros eran los Huirapiricoc y otros los Achicoc. Eran tipos de más o menos clarividentes, ¿no? Que adivinaban o leían la suerte por medio del sacrificio de animales o incluso de productos agrícolas o frutos. Podían leer allí algunos elementos en ese fruto y predecir el futuro. Por ejemplo, mataban a un animal y le soplaban las venas y de acuerdo a la reacción podían anticipar la suerte de aquel que les consultaba, ¿no? Pero había uno en especial, ¿no? Que eran los yacarcaes, que eran los más temidos, según Molina, porque se creía que tenían pacto con el diablo, ya que podían utilizar, por ejemplo, el humo, y a través del humo ellos veían imágenes o veían algún mensaje o algún rastro que pudiera anticipar la suerte de aquel que estaba consultándoles. Entonces se decía que controlaban a los demonios y a través de ellos podían predecir encontrar a una persona, por ejemplo, incluso determinar si alguien era un criminal o si había cometido un crimen o si había incluso cometido un pecado. A través de este artilugio ellos lo podían determinar, sí, culpabilidades. Entonces, muy interesante el asunto, ¿no? Ahora, según Molina, había otros que incluso serían los charlatanes de hoy, ¿no?
que simplemente le decían a los que buscaban respuestas lo que ellos querían oír. Bueno, el texto de Molina es generoso en descripciones sobre mitos, ceremonias y ritos incas que lo convierten en un documento fundamental en la preservación de la memoria precolombina. Pues no hay que ignorar que parte de lo allí recogido proviene de testimonios de ancianos de la comunidad de esos tiempos. No obstante, hay un elemento que me llamó mucho la atención y es el uso de un mural que había sido hallado en un templo al dios Inti en el Cusco. Desde luego, dicha obra artística no existe, por lo cual tenemos que valernos de las alusiones a ella en el texto de Molina. Lo que se desprende de este, aunque sesgado, me refiero al texto, no por ello menos valioso, es decir, aunque sesgado, este texto es muy valioso. Y lo que se desprende de él es que los incas eran una sociedad ritual y por tanto el sentido de comunidad debió haber sido muy importante, muy fuerte este sentido de vida comunitaria. Existían rituales al comienzo de cada mes y durante el mismo también se llevaban a cabo otros rituales. En un día de ritual, por ejemplo, se llevaban a cabo 3 diferentes rituales, uno en la mañana, uno al mediodía y otro al final del día. Algunos rituales incluso duraban días. Hay que aclarar que aunque las fuentes de Molina son orales, provenientes de ancianos y habitantes del Cusco, algunas fuentes de su documento son los santuarios mismos, que en su correspondencia con sus superiores eclesiásticos, cita. Es decir, no lo cita en el texto, y esa es mi mayor contención al texto. En ellos existía una serie de murales en los templos que él visitaba, en los santuarios, que describían escenas típicas de la vida diaria. Lo que Molina asume como evidencia de rituales paganos e idólatras no son otra cosa que las prácticas culturales a que los incas se entregaban. Algo así como si en 500 años en el futuro una cultura extraterrestre encontrara una escena pintada de una familia sentada a la mesa de hoy, a la hora del almuerzo, y la interpretara como un ritual. Hay que decir que sí, en el pasado esto fue un ritual. La época, la hora de la cena, la hora de la comida. Hoy en día no deja de ser más que ha perdido ese carácter ritual como Byung-Chul Han lo argumenta. Lo que quiero enfatizar es que los incas eran una sociedad eminentemente ritual, lo cual para Molina desde una posición occidental constituye evidencia de una escena ritual. Lo que para el inca era cotidiano, para el religioso español viene a ser una escena fuera de lo común. Sin embargo, lo que resulta curioso es que la fuente visual del relato de Molina no aparece, no se menciona en el texto. Las traducciones a que he tenido acceso solo reportan las fuentes orales del clérigo. El arte aparece marginado del relato, tanto de Molina como de los investigadores subsecuentes a los cuales me referí, que son los que publicaron esta traducción al inglés. Sí, lo tradujeron en el 2011. Habría que decir que el arte pictórico ha sido una de las mayores fuentes documentales de las culturas antiguas no basadas en la letra. La pregunta que me asalta es, ¿por qué no existen piezas de arte mural ni se mencionan estas en los textos de la conquista sobre el Perú? Si la sociedad inca, era una sociedad visual más que letrada. ¿No es el quipú acaso una forma de arte de la memoria? Sus mitos fascinantes, por demás, dan cuenta de una tradición altamente lúdica y por tanto la pintura mural fue probablemente parte de su sistema de producción de significados que ha sido borrada por la Iglesia en un afán de acabar con todo el legado cultural inca, alegando idolatría. Queda pendiente entonces una investigación para determinar si se preserva algún tipo de memoria visual inca en alguna parte. Pues ese es mi próximo proyecto. Intentaré dilucidar si existe algún tipo de mural, texto visual de los incas en la pared, en la roca. Cabe decir que este texto, el de Molina, es en parte, aunque no exclusivamente culpable de la brutal represión, lo es en parte
gracias a que ya como ya mencioné, los incas fueron víctimas de una campaña de represión brutal que se inició justo después de la publicación de este texto por Molina. Y eh, hoy algunos elementos se han preservado, como los que ya mencioné, algunos rituales aún se preservan, como el rito al dios Inti, como la Pachamama, etc. Lo cual nos permite concluir que la sociedad inca fue una comunidad practicante de ritos, por lo tanto, una sociedad que practicaba la vida comunitaria. Muchas gracias y que tengan un feliz día.